¿Tú qué opinas del halving? ¿Cuánto quieres ganar? ¿Cuánto tienes que arriesgar? Tenemos una situación geopolítica súper complicada. Porque sabe que el dólar está colgando un hilo, su deuda es imposible de pagar. Que mucha gente no es capaz de estar en cash. No tienes que tener FOMO. Está hablando todo el mundo de eso y comprando a la gente que no sabe. No dependiendo solamente de los números, de los informes o los gráficos. Y sí que creo que si hay un crash, ahí puede haber un buen nicho para comprar. Nunca ha habido tantos ricos jóvenes como ahora. Yo sí que veo que puede pasar algo que tumbe los mercados. Todo tiene un riesgo. Yo no estaría comprando ahora Bitcoin. Tienes que pensar que lo puedes perder todo. Si eres capaz de crear bots con inteligencia artificial que sepan adaptarse a lo que está pasando en el mercado. Que un trader vaya bien no quiere decir que gane, quiere decir que sea estable. Bueno, César, aquí estamos. ¿Qué pasa, Iván? ¿Cómo estás? Bueno, pues bien. Aquí haciendo caso a los alumnos, a toda la gente que nos sigue. Eso es. Y bueno, para empezar, nos han preguntado mucho sobre el tema de halving. ¿Cómo vemos los mercados después de todo el tema, todo el tema de las guerras, todo el tema geopolítico que está muy complicado? Entonces nada, vamos a hacer una pequeña charla, no sé si te parece. Venga, a ver. Y desvelar varias preguntas de las que tenemos. Venga, ¿tú qué opinas del halving? ¿Qué es lo que está o puede ocurrir en Bitcoin? Bueno, pues mucha gente nos lo preguntaba, ¿no? El tema, por ejemplo, en redes sociales y tal, que hemos ido poniendo en cuenta a través del halving, hacer un poco el tonto. Al final, tú lo sabes, y muchos de vosotros también. Cuando se habla de que el mercado ya ha descontado una posible noticia... Eso te iba a decir. Yo creo, y seguramente tú también, que el halving ya está descontado del precio de Bitcoin hace mucho tiempo. Yo pienso lo mismo que tú. O sea, al final, si nos fijamos, por ejemplo, en la estructura de precios de Bitcoin, hicimos un máximo hasta 74.000 y ahora está como retrocediendo, está en una zona otra vez que supuestamente es soporte, pero se ha quedado por debajo. Entonces, para mí es como que ya el precio ya ha descontado ese halving y es muy posible que lo que venga sean bajadas. Sí. Eso es lo que yo creo. O sea, que estamos los dos cortos, vaya. No, yo no estoy corto. Bueno, eso es importante. Pero se podría. Eso es importante, ¿no? Porque mucha gente nos dice, bueno, ¿y qué estás haciendo tú en Bitcoin o en cripto? Al final, una cosa es el trading intradía, la otra es, por ejemplo, la inversión a largo plazo, medio largo plazo, en diferentes tipos de sectores, proyectos y mercados, ¿no? Y es un poco lo que estamos haciendo. ¿Creemos en el sector blockchain? Sí. ¿Qué hacemos? Sí. Pues bueno, posicionarnos en diferentes activos, pero sin hacer trading muchas veces. Aunque a ti te gusta, ¿eh? Sí, a mí me gusta. Te gusta un poquito. Pero yo veo que si ves el mundo de las cripto y el sector blockchain y todo esto como algo a largo plazo, yo no estaría comprando ahora Bitcoin. Me parece que está en un momento muy complicado. De hecho, se ha quedado ahí un poco como acumulando posiciones. ¿Tú crees que se puede ir a 55, 50? No me gusta hacer predicciones, pero sí que creo que está todo el mundo muy emocionado. Así es. Y ahora es lo típico que está hablando todo el mundo de eso y comprando a la gente que no sabe. Sí. Entonces yo sería cauto. Aparte tenemos dos escenarios que son complejos o complicados para Bitcoin. Uno es lo que decimos, toda la parte geopolítica que está pasando en el mundo. Tenemos muchos países que están en conflictos directos, algunos han explotado, otros no, con lo cual puede afectar, como afectó hace unos días, en el precio del Bitcoin. Sí. Y la otra, que la gente no lo piensa, es las liquidaciones de los mineros. Sí. Los mineros ahora mismo, las recompensas de Bitcoin a la mitad y tienen que empezar a vender y liquidar posibles beneficios, ¿no? Entonces esto puede hacer que Bitcoin baje y esto sirva para que los gordos, los peces gordos, los que siempre hablamos, ¿no? Continúen acumulando lo que quieren acumular, porque no han tenido tiempo de acumular lo que tenían que acumular. Claro. Entonces, como más bajo está el precio, mejor para ellos. Y además has dicho una cosa muy importante, y es que tenemos una situación geopolítica súper complicada. O sea, si te fijas, entre lo de Israel, Rusia y Ucrania, es que se está cocinando todo para que pueda pasar algo. Sí. ¿Sabes? Estados Unidos está acojonado, ¿eh? No se está metiendo en nada. ¿Por qué? Porque sabe que el dólar está colgando un hilo, que su deuda es imposible de pagar y encima con conflictos que la atañen de cierta forma, ¿no? Entonces, está todo cogido mucho con pinzas. Y además, si miras el panorama global, te das cuenta en plan que los mercados está todo en máximos. Sí. Todo. Hay muchas acciones americanas que a ti te gustan mucho y a mí también, que han roto máximos y se han quedado por ahí pululando. Los índices en máximos, es verdad que han retrocedido, ¿no? El otro día veía Nvidia, por ejemplo, que está todo muy de moda, que le encanta a la gente, y sí que veo como atisbos de que pueda empezar a retroceder. Y como la parte geopolítica está en un momento muy delicado, yo sí que veo que puede pasar algo que tumbe los mercados. Sí, por eso mismo, como mucha gente, una buena idea es estar en liquidez. O sea, estar en productos muy líquidos o estar en liquidez para poder aprovechar diferentes vaivenes del mercado. Y no solamente de los mercados financieros.
Bueno, la gente, los que nos seguís, ya sabéis que me gusta mucho el tema inmobiliario. En Estados Unidos y muchos otros sectores, perdón, países, va a haber muchas oportunidades si realmente hay recesión, una recesión importante, ¿no? Entonces, el tema de poder tener liquidez inmediata y poder aprovechar fuertes caídas que puedan venir puede ser muy interesante de aquí a los próximos 2 años. Claro, el tema de esto es el timing. ¿Cuándo va a ocurrir? ¿Cuál va a ser lo que provoque? No tienes que tener prisa, no tienes que tener FOMO, tienes que tomártelo con calma. Yo pienso exactamente como tú. Yo creo que ahora mismo estar en liquidez y tener cash y estar preparado para la oportunidad es el movimiento acertado. Lo que pasa es que mucha gente no es capaz de estar en cash, ¿sabes? Dice, tengo que mover el dinero y al final eso no vas a coger las oportunidades del siglo si estás todo el día invertido. Entonces, lo de siempre, riesgo-recompensa. ¿Cuánto quieres ganar? ¿Cuánto tienes que arriesgar? O sea, todo, absolutamente todo, y eso que os quede todos muy claro, todo tiene un riesgo. Aquí hay gente que de repente nos dice, ¿no? Por las redes y tal, oye, ¿dónde puedo invertir? Que no tenga riesgo, no puedo perder nada. Pues mete tu dinero en el banco, que te coma la inflación, pero lo tendrás ahí en teoría seguro, en teoría. Todo tiene un riesgo. Al final, el aspecto riesgo-recompensa es muy importante. ¿Cuánto quiero ganar? Y dónde tengo que posicionarme dependiendo del riesgo que quiera asumir, ¿no? Y ya. Sí, pero bueno. Y yo quería añadir a esto que en el caso de que hubiera un crash, hay acciones que he estado analizando que son sobre todo de energía y de defensa. Claro, si hay un conflicto, va a haber oportunidades de todo tipo, ¿no? Para las acciones de defensa y energía. Que ahí es donde sí que veo, estuve analizando 3 o 4 acciones americanas y es que era imparable la subida. Y sí que creo que si hay un crash, ahí puede haber un buen nicho para comprar. Es que toda la parte de análisis de mercado financiero no se basa solamente en analizar gráficos, ¿no? Como siempre digo yo, un trader no es solamente la persona que está analizando gráficos en la pantalla, operando intradía. Se tiene que analizar un poquito el tema global, ¿no? Y después es todo mucho más lógico de lo que parece. Por ejemplo, tema de la inflación, no es como la inflación. ¿Qué pasa con los tipos de interés? Depende de lo que pase, la inflación puede seguir subiendo. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Entonces, tienes que ver con ese escenario que tenemos, qué tipo de acciones son mejores o peores, ¿no? Por ejemplo, las marcas. O sea, hay mucha gente, como yo, por ejemplo, que me gusta mucho, que entra en acciones, sino también de la marca en sí. ¿Por qué? Te pongo un ejemplo. Una acción, por ejemplo, que no la conozca nadie, pero tenga sus cuentas muy saneadas, que tenga poca deuda, pero que, por ejemplo, su margen sea muy pequeño y no tenga una marca bien asentada, no podrá subir sus precios con respecto a la inflación que pueda haber, ¿no? O no podrá ajustar sus márgenes. En cambio, marcas como, por ejemplo, yo qué sé, Microsoft, tenemos Apple u otras empresas, sí que pueden realmente pues, ajustar sus márgenes dependiendo un poquito de lo que pasa en el mercado, ¿no? Con lo cual, por ejemplo, en momentos de inflación importante, este tipo de empresas pueden tener mejores resultados. Entonces, al final es analizar un poco qué pasa en el sector, qué pasa a nivel global, qué pasa en cada uno de los países y a partir de ahí tener lógica a la hora de poder operar. Sí, sobre todo que si hay una recesión se van a producir oportunidades que te pueden cambiar la vida de aquí a 10 años. Es decir, imagínate comprar Microsoft a un 50% de descuento o un 60, un 70, y te digo Microsoft, pero te puede decir cualquiera. Bueno, en muchas de las clases que hicimos gratuitas, que por ejemplo ahora el día 13 tenemos una nueva, que son 4 días en directo con John, contigo, conmigo, operando en directo de forma gratuita, ya hace varios meses, casi un año, que veníamos avisando de que una oportunidad, por ejemplo, para multiplicar por 3, 4 o 5 nuestro capital era Facebook. ¿Qué pasó? Facebook pasó de 80 a no me acuerdo cuánto está, pero ha multiplicado por 4 por 5. Entonces, muchas oportunidades las decimos de forma gratuita y ahí están. Entonces, no todo es, bueno, soy un trader, tengo que conseguir un 20% anual con el trading. Vale, esto lo tienes que hacer si buscas el objetivo. Pero es que en el mercado financiero hay unas oportunidades, César, que te lo estoy diciendo. Sí, brutal. Enormes. No puedo hacer un 20%, sino de multiplicar por 1, 2, 3, 4. Bueno, por 1 no, ¿no? Pero 4, 5, 6, 7. Pero lo importante es, sobre todo, llegar al punto de decir, me interesa esto, quiero sacar rendimiento a mi dinero. ¿Cómo lo hago? Y me tengo que formar, que esto siempre lo decimos. Lo más importante. Porque, bueno, nosotros empezamos un poco ahí al tuntún y hasta que nos dimos cuenta que la formación era lo más importante y eso es lo que empezamos a hacer, ¿no? Que nos empezamos a formar. Pero es que sin formación vas dando palos de ciego. O sea que es súper importante. ¿Vamos a responder preguntas de gente? Vamos. A ver, ¿qué preguntas tenemos por ahí? Mira, por aquí preguntan. Mi sueño es lograr ser millonario con el trading. ¿Es realista conseguir esto en un año? ¿Cuántas cifras? Pues, millonario 7 o 8 cifras.
Vale. Bueno, si quieres, César, yo que soy un poco más fumero, respondo yo. Venga, dale. Vamos. Bueno, a ver, yo lo que pienso es un poquito lo que estábamos comentando, ¿no? Tú para ser un buen trader tienes que ir a buscar rendimientos del 15, 20, 35% anual. Y a partir de ahí, pues ir subiendo y consiguiendo capital de gestoras que te contraten, gestoras reguladas que te contraten y poder gestionar más capital para poder hacer tu carrera como trader, ¿vale? ¿Qué pasa? Que una vez tenemos ese capital, tenemos varias vías para multiplicarlo. ¿Cómo? Lo hemos dicho, tú entras en Facebook a 80 hace unos meses, te sales a 200 y has multiplicado por 4 en menos de un año tu capital. ¿Es posible multiplicar por 4? Sí, es posible. Sí. Después hay mercados, por ejemplo, que son mucho más arriesgados, y repito, mucho más arriesgados, como el sector blockchain, ¿no? El sector de las cripto. Nos encanta, pero es un mercado muy arriesgado y puedes perder todo tu capital. ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que yo siempre lo digo, ¿no? Mis ponencias, que nunca ha habido tantos ricos jóvenes como ahora. En toda la historia de la humanidad, nunca como ahora ha habido tantos jóvenes ricos. ¿Por qué? Porque es un sector en el cual hay mucho riesgo, sí, pero realmente puede hacer muchísimo dinero. Pero hay muchas oportunidades también. Muchas. O sea, hay proyectos que te pueden hacer 1%. O sea, 1%. Tú pones 1.000, pues tienes 100.000. Tú pones 10.000, puedes tener 1.000.000. Entonces, ¿qué pasa? Que no solamente... y no solamente invirtiendo. Hay proyectos que puedes estar minando. Sí. O sea, tú puedes hacer una red de minado con tus propios computadores y minar de forma inicial y ganar muchos tokens de un proyecto interesante. Puedes estar, por ejemplo, haciendo airdrops, que no sé lo que es airdrops, es probando lo que son, por ejemplo, testnets, lo que son redes en estudio o en test de proyectos importantes, sí, y te pagan recompensas por probar esa red sin invertir nada. O directamente haciendo inversiones en proyectos emergentes. Eso ha hecho que mucha gente se haga muy rica. Ahora, lo que siempre decíamos, tú quieres hacerte rico con proyectos que son emergentes, tienes que pensar que lo puedes perder todo. Todo, porque eso pasa. Entonces, por hacer 6, 7, 8 cifras... Y sobre todo también las estafas que hay a diario hay muchas. del tema de cripto, que eso es un tema preocupante. Sí. Y que son difíciles de controlar. Sí. Ese es el problema que hay en el sector cripto, que al final hay muchos proyectos muy buenos, pero hay tantísimas estafas al día y la gente cae como moscas que al final dicen las criptos son una mierda, es todo estafa. Es como, no es todo estafa, es que cada vez hay más estafadores porque es más fácil robar el dinero a la gente. Lo que pasa es que, por ejemplo, en las redes lo vemos, ¿no? Que hay mucha gente que, tal como nos estáis preguntando ahora, nos pregunta, oye, ¿cómo entro en este proyecto? Porque hemos hablado de él. Y yo siempre les digo, no entres en este proyecto. No entres. Primero, infórmate. Bájate la documentación. Tienes que estar en todas las redes. Tienes que preguntar todo. Y a partir de ahí, si tú ves que es interesante, entra. ¿Qué pasa? Que mucha gente entra porque otros se lo dicen. Esto nos tiene sí, pero dejar claro que nosotros no recomendamos nada ni por cosas eso mismo, de estas. O sea, por eso de hecho, mismo. siempre desaconsejamos todo tipo de inversiones de este tipo porque son muy arriesgadas. Nosotros en la academia no dejamos que nadie abra una cuenta financiera. Está prohibido que nuestros alumnos abran una cuenta en cualquier broker. Está prohibido. ¿Por qué? Porque hay otras soluciones de las cuales, sin invertir ni un euro, tú puedes empezar a hacer trading, que es un poquito lo que hacemos en la academia. Claro, al final nosotros proporcionamos las herramientas, la formación, y si lo hacen bien, aportamos el capital de las gestoras reguladas para que ellos puedan, sin arriesgar su dinero, seguir el mismo camino que nosotros hemos llevado. Así es. Y con respecto al tema del sector cripto, lo que tú has dicho, nosotros al final mostramos proyectos que pueden ser interesantes para nosotros, pero no queremos ni dejamos que nadie entre. Y si alguien entra es por su riesgo y beneficio. Entonces, al final siempre decimos, tú tienes que analizar, tienes que ver, y a partir de ahí, cuando pongas un euro en el sector cripto, que lo pongas como si lo hubieras perdido. Eso es lo más importante, César, que sí. Sí. Lo hemos hablado muchas veces. Pongo un euro aquí, me olvido, es como si lo hubiera perdido. Es dar por hecho que es muy posible que lo puedas perder. Después tienes que analizar cómo va avanzando el proyecto, cuándo me salgo, cuándo no me salgo. Sí. Es muy chulo, es muy interesante, ¿no? Porque aparte te puede dar rendimientos muy buenos. Pero tiene mucho riesgo, entonces. Sí. ¿Se puede conseguir 8 cifras, 7? Sí. Ahora, tienes que saber que corres es muy grande y que tienes que estar día y noche viendo, analizando, comprobando y estudiando, y aparte formarte para realmente poder aprovechar esas oportunidades. Sí, tal cual. ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Qué preguntas tenemos por ahí? ¿Alguna más? ¿Qué opináis de los robots y el trading algorítmico? ¿Qué opinas? A ver, yo esto justamente en la ponencia que tuvimos en Asturias hablé un poco de ello, ¿no? El tema es que muy poca gente, pero muy poca gente, conocemos alguno, sabe realmente cómo operar con sistemas algorítmicos. Y al final,
esa leyenda urbana, ¿no? De que tengo un robot milagroso. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Muchas. Cuando trabajamos para brokers financieros. Tengo. Vale, tienes lo que quieres, pero todos quiebran. Entonces, eso de tener un robot y que me funcione para siempre, hombre, si tú piensas que un robot que has hecho tú en 2 días va a ganar más que un sistema algorítmico de un fondo de inversión que están invirtiendo 5 millones al mes en profesionales, pues ¿qué quieres que te diga? Es mentira. Entonces sí que es verdad que lo que hay es la ayuda por parte de sistemas algorítmicos de tu propia operativa. Puedes optimizarlos, puedes automatizarlos, puedes utilizarlos directamente en el mercado, pero realmente es mucho más complejo de lo que parece. Tienes que formarte para ello. Sí, entonces tienes que optimizarlos, tienes que programarlos, necesitas formación también para saber cómo utilizar, cómo desarrollar este tipo de herramientas, ¿no? Sí, además, bueno, es que claro, yo he hecho trading algorítmico hace tiempo y ahora mismo con las herramientas que hay de inteligencia artificial sí que creo que puede haber algo muy interesante, porque ahora cada vez es más fácil. Antes tenías que saber programar en MQL4, en Java, en Python, lo que sea, ¿no? Que no era muy fácil. Pero ahora yo creo que con las facilidades que hay y sobre todo si eres capaz de crear bots con inteligencia artificial que sepan adaptarse a lo que está pasando en el mercado, la cosa cambia. Sí que puede haber un nicho muy interesante. Claro. Es decir, antes ¿qué pasaba? Pues que tú creabas un bot que solo ganaba cuando había una tendencia muy grande, ¿no? Cuando no había tendencia, perdía. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando se quedaba en rango, como dices, pues ese bot no funciona. Pero ahora imagínate que tú creas un bot que se adapta, que sabe descifrar qué es lo que está pasando en el mercado a través de la inteligencia artificial. Entonces, igual, no digo que sea así, pero igual vamos hacia algo que es muy interesante y que sabe adaptarse a lo que está ocurriendo. Y ahí sí que veo un potencial muy interesante. Claro, es que ahí entra, por ejemplo, un poco en juego, ¿no? El proyecto ese que hablaba o que presenté, por ejemplo, en Asturias también, que lo que hace básicamente es ir un paso más allá, ¿no? Un poquito lo que comentas tú. Sí. Por ejemplo, la inteligencia artificial normal podría haber predecido la caída de los altcoins hace unas semanas del 20% simplemente por el hecho de que 50 misiles cayeron en el norte de Israel. No podía haberlo predecido. No. O sea, una inteligencia artificial normal no. Pero una inteligencia artificial general, que va un paso más allá, sí que lo podía haber hecho. ¿Por qué? Porque la diferencia entre una y la otra es que la inteligencia artificial normal, probabilística, lo que hace es, tú le pones una serie de datos y él lo que hace es, a través de estadística, probabilidad y los datos, toma decisiones. Sí. Tú no le puedes poner el dato de que van a caer 50 misiles en el norte de Israel. En cambio, una inteligencia artificial general sí que puede ver qué está pasando en el mundo, en cualquier lugar del mundo a nivel global, imagínate, puede ver qué tipo de hecho está ocurriendo o a punto de ocurrir, calcular en qué sector o en qué mercado concreto puede afectar eso que puede pasar dentro de poco y a partir de ahí actuar en consecuencia. Claro, es alucinante. Es alucinante. Entonces, el tema es, ¿qué nos va a ¿cómo podemos desarrollar un sistema de este tipo? Pues no todo el mundo puede hacerlo. ¿Por qué? Porque a nivel de fuerza de computación, tú no puedes hacer un programita y que trabaje solo con tu computadora. Necesitas mucha fuerza de computación. Claro, nutrirlo ¿no? Claro, mucha. Sí. Claro, entonces hay proyectos como uno que conocemos nosotros, que lo que va a hacer es como plantar un jardín donde una red blockchain general, a través de miles y miles de usuarios, va a poner al servicio de este proyecto todo el poder de computación para hacer una malla de red neuronal que sea la red de computación de inteligencia artificial más grande del mundo. Vale. Y tú o yo, con un pequeño programa de inteligencia artificial, que es una semillita, la podremos plantar en ese jardín y a través de ese poder de computación hacer que crezca. Va a ser alucinante porque vamos a poner en jaque a los grandes participantes, porque vamos a tener más fuerza de computación que ellos y nuestra semillita va a poder nutrirse de toda esa malla, ¿no? O sea, ahora creo que, no sé cómo lo piensas tú, que estamos en un impasse entre lo que son bots normales y lo que van a ser bots de inteligencia artificial muy avanzados y que encima cualquiera de nosotros podremos desarrollar. Claro, es que además llevamos como años hablando de inteligencia artificial, pero realmente no se ha dado a conocer hasta que hemos hablado de ChatGPT, ¿sabes? Claro. Entonces, ahora sí que está empezando la inteligencia artificial de verdad. Sí. Y eso es, o sea, para mí es a la vez es emocionante y me da un poco de miedo hasta dónde puede llevarse, ¿no? Bueno, el tema es aprovecharnos un poquito de lo que podamos aprovecharnos. El tema, por ejemplo, el proyecto del que estamos hablando, que va a desarrollar esa red neuronal de inteligencia artificial, que va a ser la más grande del mundo para que todos nosotros podamos utilizarla, esto se estaba desarrollando ya en 2012. ¿Qué pasa? Que es un proyecto que estaba desarrollándose, pero la tecnología no estaba hecha para eso.
Ahora sí que tenemos la tecnología para realmente desarrollar esa malla de inteligencia artificial y ahora ya se está empezando a desarrollar y a lanzar al mercado, ¿no? Entonces, al final muchas cosas están inventadas, las cosas como son. Sí. ¿Qué pasa? La tecnología no ha llegado donde tenía que llegar. La inteligencia artificial ahora me recuerda al boom de Internet. Es un poco lo mismo. Sí. Estamos viviendo los primeros pasos, que además hubo un crash en las .com. Luego. No quiero decir que pueda pasar lo mismo, pero parece. Ahora estamos iniciando, a ver qué pasa. Y sí que es verdad que la tecnología llegará a un punto donde sea extremadamente fácil crear cualquier cosa. ¿Qué más preguntas tenemos por ahí? La última pregunta por aquí. ¿Cuándo empiezan los alumnos a trabajar con el nuevo fondo de inversión de Dubái? Esta pregunta... Interesante, César, dile. Ya hemos empezado a trabajar con ellos. Claro. De hecho, tenemos 3 alumnos ya con capital de esta gestora y esta semana 10 más que vienen en camino. 10 más. Ya operando con ellos. Y bueno, comentarles un poco, ¿no? Al final, que sepan todos que si estás en Evolution o sea, llevas más de un año con nosotros, puedes pertenecer ya y tener capital de la gestora. Que aparte, ¿no, César? Es muy diferente porque a la gente lo confunde, ¿no? Sí. ¿Qué diferencia hay entre cualquier empresa de fondeo y el fondo Dubai con el que trabajamos? Pues hay una diferencia muy importante y no es por quitarle mérito a las fondeadas, pero en este caso no hay limitaciones. La única limitación que hay es que controles el riesgo y que no sobrepases un 10% de pérdida. Sin más. El resto, no hay límites de tiempo, no hay objetivos mensuales, no hay absolutamente nada. Claro. Entonces es tan fácil como que es una gestora real, te ponen el dinero, si ven que funcionas, te van doblando el capital. Doblando, imagínate. Doblando. Y esto es, o sea, quiero decir, empiezas con una cuenta muy pequeña, creo que son 10.000 euros, dólares. Si vas bien el primer mes, ir bien, vamos a decir que es entre ellos, cuando estuvimos en Dubái nos lo dijeron muy claro. Sí. Que un trader vaya bien no quiere decir que gane, quiere decir que sea estable. O sea, nos dijeron tal cual. Exacto. Nos preguntamos, ¿qué objetivo tenéis para los traders? Ese es el objetivo, ser estable. Es decir, estable significa que aunque consigas que para mucha gente dice, es muy poco un 2%, pues un 2, un 3% al mes, de manera constante, ellos te van a ir duplicando la cuenta. Imagínate, 10, 20, 40, 80, 163. Sí, sí. O sea, es decir, en cuestión de meses te puedes plantar con $500,000, $1 millón en gestión. Y importante, que no lo has comentado, es que una de las diferencias es que no hay pruebas. O sea, cuando te damos el dinero de la gestora, te damos el dinero de la gestora. O sea, es cierto. Es dinero de una gestora. O sea, no es aquello que tienes que pasar una fase. No. Tienes 10.000, empiezas con los 10.000, si vas bien, 20, si vas bien, 40, si vas bien, 80, se va doblando. Claro. Es muy interesante. Es acceso directo al capital. Sí. Y al cobro de sus beneficios, que eso es importante también. Sí. Entonces, bueno, también para que lo sepáis, tenemos previsto, ahora no porque estamos en un momento muy temprano, pero de hacer como un top, ¿no? de gestores dentro de la gestora y hacernos un viajito a Dubái para que los conozcáis, para que estemos juntos, para que podamos conocernos y para que podamos disfrutar también, porque al final no todo es estar delante de las pantallas gestando un capital. Poder disfrutar con compañeros, con nosotros con vosotros. Esto puede ser muy interesante, aunque no es a corto plazo. Eso, pero no demos sorpresas. Lo tenemos en mente, lo tenemos en mente. Eso es. Pues nada, Iván. ¿A por las 8 cifras? ¿A por las 8 cifras? Venga, pues, en un año. Sí. Ahora, si lo perdemos todo, os lo contaremos también. No, y gracias a todos, sobre todo, pues creo que está gustando mucho esta serie de preguntas y respuestas. Y nada, seguid haciéndonos preguntas, que estaremos encantados en contestarlas cuando queráis. Sí. Y bueno, César, para terminar, te vamos siguiendo en YouTube, ¿vale? Porque estamos conociendo mucho de ti en tus vídeos. Comentarles que seguid viéndolos porque vais a conocer mucho de César. ¿De mí solo? Y de ti también. De momento de ti. Ah, vale. Pues de mí. uno por uno. Venga. Ok, pues nada, muchas gracias. Hasta luego, hasta la próxima.